Dicen que hay gente que no puede ser más arrastrada porque no hay más suelo. Y acabamos de escuchar el claro ejemplo que perfecciona esta frase. Gente que quiere llamar la atención de la presidencia de la República como de lugar, porque el presidente no tiene ni la más remota idea de quién sea. No tiene ni la más remota. ¿Y saben qué? Que nunca va a tener la más remota idea de quién sea, por más que haga todo tipo de desfiguros, de insultos, de agresiones, por más que haga todo tipo de estridencias. Y es justo lo que acabamos de ver. Hay gente que no se puede arrastrar más porque no le alcanza el suelo. Gracias. Con su permiso, Presidenta, antes de iniciar con mi intervención quiero extender mi solidaridad a una persona, una mujer que ha sido agredida desde el poder, agredida de manera muy cobarde, agredida por el único pecado que cometió, que es pensar distinto, agredida y violentada políticamente. Me refiero a la diputada del partido Morena, Adela Ramos. El día de ayer se manifestó en contra de los libros de texto impresos de manera ilegal por el gobierno federal y ha sido víctima de una hondanada de agresiones misóginas, machistas y cobardes por parte de los propagandistas del régimen y todo el ecosistema que los acompaña. Nuestra solidaridad con la diputada Adela. Podemos pensar diferente en muchos temas, pero no se debe permitir que se trate así a una mujer de ninguna manera. Miren ustedes, más allá del tema de la pobreza, de las cifras que dio el Coneval, etcétera, yo solo quiero decir que no es lo mismo el ingreso que la pobreza. No es lo mismo incrementar el ingreso, que claramente sucedió gracias a las transferencias directas y se reconoce, lo digo con toda sinceridad, que el abatir la pobreza, porque uno puede tener mucho dinero en la cartera, pero si no le alcanza para comprar nada, sigue siendo pobre. Eso resume absolutamente todos estos brincos que se están dando para festejar algo que por supuesto no está reflejado en los servicios básicos, en millones de personas que están fuera del alcance de los servicios de salud por haber cancelado el Seguro Popular, y eso es responsabilidad directa del actual presidente de la República. Pero me quiero referir a otro tema que tiene también que ver con bienestar, esta palabra tan ida y traída por esta administración. Sí, llevamos 166,000 homicidios dolosos en lo que va en el presente sexenio, el sexenio más violento de la historia moderna de México desde la Revolución Mexicana. Pero no debemos dejar de lado los periodistas asesinados, la amenaza al trabajo periodístico, la amenaza a los informadores, especialmente a los informadores críticos. Del año 2000 a la fecha se han asesinado 200 periodistas, casi una cuarta parte de estos en este sexenio, en esta administración, con datos de la propia Secretaría de Gobernación. Para que se den una idea, el sexenio pasado asesinaron a 47 periodistas, en este sexenio ya llevamos 41, lo que nos convierte en el tercer país más peligroso para ejercer esta profesión, después de Filipinas y Siria, de acuerdo a organizaciones internacionales como Artículo 19, y que nos colocan también en el primer lugar mundial en impunidad sobre asesinos de periodistas. Es realmente vergonzoso a lo que se nos ha llevado. Somos el país más peligroso para ejercer el periodismo, y todo esto está acrecentado. Todo esto viene a precipitarse por el lenguaje hostil, agresivo y la espiral de violencia iniciada por el presidente de la República en contra de quienes ejercen esta profesión. Todos los días escuchamos cómo insulta, agrede, pone motes, intenta humillar a periodistas críticos. Y esto genera un entorno de violencia entre los seguidores del propio gobierno, del propio régimen. Para muestra basta un botón. Se cumplen 8 meses del cobarde atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. A la fecha no se tiene ningún tipo de información sobre los autores intelectuales de este atentado.
Dicen que ya se arrestó a los actores materiales, pero a Ciro Gómez Leiva no le quieren dar ningún dato que tenga que ver con esta pesquisa. No se sabe absolutamente nada, lo cual ya llevó a que el propio comunicador abriera su desconfianza en la Fiscalía de la Ciudad de México y se recargara en la Fiscalía General de la República. Con esto concluyo. El presidente es corresponsable de esta violencia. No es responsable, es corresponsable por su violencia verbal. No lo digo yo ni lo dice la oposición, lo dice el Parlamento Europeo, artículo 19, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. He aquí un llamado más a que el presidente cese su violencia verbal. Quizás ya no lo vaya a hacer porque le quedan pocos meses en el gobierno, pero nunca es tarde para rectificar. Si no, ya vendrán otros después a hacer justicia y a que termine este crimen de Estado. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Primero quiero mencionar que estamos incurriendo en una y otra ocasión en inconsistencias verbales demasiado graves, y estos son datos irrefutables. Se viene aquí a hablar, pero es imposible, tienen una especie de impedimento cognitivo para desasociar los errores del presente de los del pasado. Eso me parece muy grave. Si el combate a la pobreza en el pasado, en administraciones anteriores, estaba tan mal, ¿por qué refrendaron al secretario de Desarrollo Social de Ernesto Zedillo en esta administración como secretario de Educación? ¿Por qué? Si la seguridad estaba tan mal en administraciones anteriores, ¿por qué refrendaron al secretario de Seguridad con Vicente Fox como fiscal general de la República en esta administración? ¿Por qué? Si la educación en el pasado era terriblemente mala, como aquí han venido a decir, ¿por qué hoy el secretario de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari pertenece al gabinete de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Si el combate a la pobreza, los programas sociales eran nefastamente malos en lo que ustedes torpemente denominan el periodo neoliberal, ¿por qué fue refrendado en su cargo el titular de CONASUPO, de Carlos Salinas de Gortari, en esta administración supuestamente diferente de Andrés Manuel López Obrador? No escupan al cielo, no se disparen en el pie, mucho menos en la sien, no están para eso, maduren, de verdad, nunca es tarde. Miren, lo digo con toda claridad. No es lo mismo, nunca será lo mismo el aumentar el ingreso de las personas, que fue lo que sucedió y se aplaude y se reconoce, que abatir la pobreza. ¿De qué sirve que tengamos una cartera llena de billetes si no podemos comprar nada con esa cartera de billetes? Si la canasta básica cada vez está más alejada de quienes ganan el salario mínimo, ¿de qué sirve que tengan la cartera llena, que no la tienen, pero bueno, ¿de qué sirve que tengan más recursos, más ingresos las personas más pobres de este país si tienen que pagar para que alguien les cuide a sus hijos porque eliminaron el programa de estancias infantiles? ¿De qué sirve si 6 de cada 10 familias en este país, cosa que no sucedía antes, tiene que recurrir a comprar medicinas en una farmacia privada porque hay desabasto? ¿De qué sirve si hay 45 millones de recetas sin surtir? ¿De qué sirve que tengan más recursos los más pobres? ¿De qué sirve si tienen que conseguir recursos adicionales de alguna asociación civil para alguna operación delicada? Porque el presidente desapareció el Fondo de Gastos Catastróficos de Salud de las familias. ¿De qué sirve si el día de hoy tenemos 39% de personas más sin acceso a servicios de salud desde antes de que entrara este gobierno, cortesía de Andrés Manuel López Obrador, que eliminó el Seguro Popular? ¿De qué sirve que haya más recursos? ¿De qué sirve si tenemos la tasa de deserción escolar más alta en la época moderna de este país y eliminaron el programa de escuelas de tiempo completo? Y bueno, mejor ni hablamos de otros datos, porque hay datos que no me vienen a mencionar aquí. Aquí ya convirtieron esta tribuna
pues en un espacio para vertir propaganda gubernamental, pero no dicen que la pobreza extrema se ha incrementado en esta administración. Con esto concluyo. Dos cosas. Primero, aquí se vino a decir, y ni siquiera recuerdo quién, que se ha separado el poder económico del poder político. Nada más torpe que esta frase. Hoy más que nunca el poder económico y el poder político están indisolublemente unidos. Pregúntenle a Carlos Lomelí en el estado de Tabasco. Pregúntenle a la prima del presidente de la República, Felipe Obrador. Pregunten a las empresas de los amigos de Andy, el hijo del presidente de la República. Concluya. Pregunten a Riobó. Pregunten a todos los empresarios que comen y cenan tamal de chipilín en Palacio Nacional. ¿Cómo van a separar el poder económico del político? Eso se llama capitalismo de cuates y está más acrecentado que nunca. Con esto concluyo, por supuesto. Tampoco vengan aquí a decir que ya no están los de oposición porque se fueron y que entonces no están cumpliendo con su obligación. Morena y aliados tienen 3 sesiones seguidas solicitando verificación de quórum cuando quieren tocar un tema que les es incómodo y después se salen cobardemente para no encarar el debate. Eso no solo es de cobardes, concluya, es de por favor, diputado. cobardes y además es de holgazanes. Concluya, Asuman por favor. su responsabilidad. Les cuento.